Hola a todos, mi nombre es Blanca Ballester y en este congreso voy a presentar una ponencia titulada La falta de autoridad moral en las aulas y sus posibles implicaciones en la salud del docente. En el ámbito escolar se han extendido entre los docentes problemas de estrés, de ansiedad y depresión que se traducen frecuentemente en bajas laborales. Y aunque estos trastornos no son exclusivos de los profesores, sí que es muy importante proceder a su identificación y obviamente también a su prevención, porque la salud es un derecho social y es un derecho individual reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Analizar, por lo tanto, el nivel de implicación de una cultura de prevención laboral en el ámbito educativo y realizar una recopilación de los riesgos laborales a los que están expuestos esta modalidad de trabajadores permite adoptar unas medidas preventivas adecuadas frente al riesgo más relevante, como es el riesgo a sufrir trastornos psicológicos. El objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar esos riesgos laborales que implican en el fondo muchas veces dolencias por la falta de autoridad moral que existe hoy por parte de muchos docentes en las aulas. En concreto, se ha realizado un estudio de esos riesgos psicológicos y psicosociales de mayor entidad que afectan por dicha causa a los docentes y que suponen a la larga trastornos, como hemos dicho, de depresión y de estrés. El hecho de que las instituciones educativas no proporcionen siempre a los docentes recursos, formación adecuada y apoyo emocional suficiente en lo que es el ejercicio de su profesión, implica muchas veces a corto y a largo plazo que esas dolencias acaben por producirse fácilmente. El presente trabajo constituye a nivel metodológico una revisión sistemática que ha implicado pues, recopilar y resumir la información conocida acerca de esta cuestión que estamos planteando. La falta de medios y competencias muchas veces por parte de los docentes y que son necesarias provocan que los que se dedican a la enseñanza se vean con dificultad de impartir sus conocimientos en un entorno de respeto y de colaboración mutua. Para poder establecer de forma clara estos objetivos de búsqueda y discriminar toda la información que hemos estado recopilando y obteniendo, hemos consultado varias bases de datos, pero no solo para poder tener la información sobre lo que es la legislación que al respecto nos interesa, sino también para poder averiguar qué hay al respecto en la doctrina más reciente. Desde un punto de vista legislativo es necesario, obviamente, tener en cuenta, por un lado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque establece ese marco legal fundamental, pero también la Ley General de la Seguridad Social, por las consecuencias que tiene en muchas ocasiones esas dolencias a nivel de poder cobrar una futura prestación por incapacidad temporal. Y es importante poder determinar si esa contingencia es profesional o es una contingencia común. Sabemos que muchos de los docentes pueden estar expuestos a situaciones como lidiar con estudiantes problemáticos, también incluso abuso verbal y físico, y eso evidentemente genera problemas emocionales y de salud mental. También factores como la sobrecarga de trabajo, la falta del apoyo social, falta de recursos para poder trabajar adecuadamente, tienen efectos negativos en esa salud, porque a la larga puede generar, como hemos dicho, que se somatice y a la larga, en definitiva, genera también enfermedades de otro tipo. Por todo ello, planteamos que se constituya con carácter obligatorio reuniones periódicas internas con el profesorado para poder así tratar temas de carga de trabajo, conflictos con alumnos, incluso también con padres, o también implementar encuestas de prevención de riesgos psicosociales a través de los reconocimientos médicos oportunos y previamente programados. Consideramos que esto sería una herramienta muy eficaz para poder evaluar el estado de salud de los docentes. La discusión se centra en la importancia de identificar las principales amenazas psicopatológicas derivadas de estos ambientes escolares y describir algunos de los trastornos psicológicos que más frecuentemente les afectan, ofreciendo también, obviamente, soluciones para poder salvaguardar la salud mental del profesorado. El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, que regula todo el tema de la educación, dice y prevé que los padres y las madres o tutores legales son los primeros responsables de la educación de sus hijos y, por lo tanto, les corresponde también respetar y hacer respetar toda la normativa que establece el propio centro educativo. Pero es una realidad
que la sociedad actual vive en un constante cambio. Y no solo desde un punto de vista material, sino también desde un punto de vista de los principios que rigen nuestra convivencia a nivel social. Esos cambios han tenido también eco en el sistema educativo y han afectado al rol que tradicionalmente había jugado el profesorado, así como el rol de los propios progenitores. No obstante, el protagonismo que el profesorado desempeña sigue siendo el mismo y es muy importante por eso implementar y reforzar e incrementar el valor de la docencia y la autoridad del profesorado para que de esa forma pueda efectivamente desarrollar su labor con las máximas garantías. Al respecto, nos ha parecido muy relevante también la legislación que el Parlamento andaluz promulgó en su día y que determina lo siguiente: la Administración educativa velará para que el profesorado reciba el trato y la consideración acordes con la importancia social de sus labores educativas y que además, paralelamente, la Administración educativa promoverá acciones que favorezcan esta justa valoración. Incluso, dice la propia ley, ofreciendo a los docentes asistencia psicológica y jurídica gratuita. A modo de conclusión, podemos afirmar que, si bien es cierto que la docencia sigue siendo pues, una profesión en la que aglutina un grupo muy heterogéneo, existen una serie de cuestiones muy comunes a todos los docentes, y es que tratan con personas. Por lo tanto, esos docentes deben disponer de habilidades para relacionarse con terceros, habilidades adecuadas, y además considerar que esas habilidades son adecuadas implica también ver que tienen una relación fluida y productiva. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que tratar con terceros es una de las cuestiones primordiales por parte de los docentes y seguramente también uno de los aspectos más gratificantes. Pero cuando esa relación se basa en tensión, muchas veces por la propia indisciplina escolar de los escolares, esa tensión convierte el ejercicio de la profesión en un objetivo muy arduo y difícil. En ocasiones esa indisciplina es fruto de falta de competencias del propio profesional, o también puede ser fruto de la falta que tiene el profesional para comunicarse, o no sabe imponerse en el aula, sea por el motivo que sea. La realidad es que dicha circunstancia se traduce en la posibilidad de llevar a cabo la labor docente. No negamos que las relaciones humanas no suelen ser fáciles y, por lo tanto, cuando se producen estos enfrentamientos que ya pueden incluso poner en peligro la integridad física y psíquica del profesional, es necesario buscar soluciones. La convivencia en el aula siempre tiene que estar basada en la afectividad, la racionalidad y en el respeto. La ausencia de esos aspectos deja, considero, al proceso educativo muy dañado, motivo por el cual es más fácil que aparezcan situaciones de violencia y conductas antisociales. Las diferentes generaciones han vivido circunstancias particulares, pero a día de hoy podríamos decir que las circunstancias que viven las últimas generaciones, la última generación, son muy concretas. Por un lado, considero que la tecnología y la influencia que la tecnología ha tenido en la falta de atención que muchas veces esa tecnología, que se ha convertido incluso en adictiva, afecta a esa falta de concentración y saber estar en el aula. Las crisis familiares que acaban en divorcios muchas veces no muy bien llevados por los propios alumnos, la inseguridad laboral, la falta de formación y competencias suficientes por parte de los profesores, carencias afectivas y educativas por parte de los encargados de velar por la formación de los alumnos, suelen ser la explicación más plausible a la dificultad de gestionar a día de hoy las aulas en un ambiente propicio para el aprendizaje. Los docentes se hallan muchas veces asumiendo responsabilidades que considero corresponden a los progenitores de los alumnos. Esa sobrecarga de trabajo, a la vez que la pérdida de autoridad y la incomprensión por parte de los propios progenitores de los alumnos, se traducen en estrés y en depresión, debido a la elevada tensión emocional que implica llevar a cabo esa tarea. Es pues muy frecuente que el profesor asuma funciones de control y parentales que suponen a la larga un severo agotamiento profesional. En definitiva, las dolencias ligadas a la fatiga, descenso de concentración y de rendimiento, insomnio, trastornos digestivos, son las consecuencias, estas las más directas
a esta situación que estamos exponiendo y suelen estar muchas veces ligadas a estos cambios que se están produciendo a día de hoy en las aulas, cambios que implican a la larga para el propio docente dificultad para mantener la atención y en el plano emocional, como hemos dicho, estas dolencias que muchas veces suponen que el propio docente acabe abandonando el ejercicio de la profesión. Por todo ello es necesario tomar conciencia de esta situación e intentar preservar la labor educativa de los docentes poniendo los medios necesarios para ello. Muchas gracias por su atención.